nosotros estamos tratando de explicar cómo se generan los diagramas de Feynman en el scattering relativista, ¿no? Entonces, la prescripción de Feynman es una prescripción diagramática para poder, de manera perturbativa, calcular ciertos observables físicos, entre los que se encuentran secciones eficaces de producción, tasas de decaimiento, masas de las partículas y otros observables como los event shapes o, ¿cierto?, observables angulares, el ángulo entre dos jets en un proceso en cromodinámica cuántica. Esa es una cantidad que se mide y que de hecho se utilizó para predecir la existencia de los gluones. Y bueno, cualquier otra cantidad de procesos, ¿no? Anchos de decaimiento, eh, cargas o números cuánticos de las partículas, en fin, hay muchas cosas que uno puede calcular con teoría de perturbaciones, ¿no? Y comparar con los experimentos, ¿no? La constante de Fermi, la constante de estructura fina, los momentos magnéticos de las partículas. Todas esas cantidades físicas se pueden calcular perturbativamente y comparar con los resultados experimentales. Pero uno tiene primero que saber cuál es la prescripción de Feynman y entender en qué consiste entonces la teoría de scattering en teoría de campos cuánticos. El scattering relativista de la teoría de campos cuánticos es una reformulación de la teoría de scattering en mecánica cuántica no relativista. Y entonces, básicamente hay que empezar de cero, porque digamos, hay similitudes con la teoría de scattering no relativista. Sí, hay similitudes como, por ejemplo, se usa la serie de Newman y hay algo, aparecen las funciones de Green, pero en general eso toca reescribirlo todo, porque el lenguaje cambia. En la mecánica cuántica no relativista, el estado cuántico se representa con un ket, y ese ket tiene ciertos números cuánticos, ¿no? Por ejemplo, para partículas libres, el ket tiene el momento lineal, por ejemplo, o la posición X, ¿sí? Entonces, uno usa la ecuación de Lippmann-Schwinger en mecánica cuántica no relativista, que es una relación entre kets. Es una ecuación abstracta entre kets, la pone en una cierta representación, por ejemplo, la representación de las coordenadas, y entonces se encuentra unas expresiones integrales, que se pueden resolver bajo ciertas aproximaciones en la teoría de perturbaciones, que se llama la aproximación de Born, ¿sí? Y esa aproximación de Born utiliza básicamente una serie de Newman para obtener todos los órdenes perturbativos. Entonces es una serie de potencias en el potencial que representa al centro dispersivo, a la región de scattering, y me permite obtener un método perturbativo donde yo calculo las secciones eficaces diferenciales a distintos órdenes perturbativos, ¿sí? Pero todo eso está basado en una ecuación no relativista, que es la ecuación de Lippmann-Schwinger. En cambio, aquí tenemos una manera de proceder bien diferente, porque lo primero que tenemos que hacer es establecer cómo se representan las partículas libres. Porque de nuevo, inicialmente vienen libres, llegan a un centro dispersor, colisionan y vuelven y salen otra vez como partículas libres. Pero en la región de dispersión, pues interactúan de muchas formas. Y la interacción en este caso es inelástica, lo que hace que las cosas se compliquen mucho. Porque al ser inelástica la interacción, entonces una partícula puede perder su identidad. Y ese es el principal problema y la principal diferencia con la mecánica cuántica no relativista. En mecánica cuántica no relativista, las partículas colisionan con centros dispersores en la teoría de scattering sin perder su identidad, simplemente salen colisionadas con distintos ángulos y distintas energías, pero son las mismas partículas, los mismos grados de libertad. Si venían 5 electrones antes de colisionar, después de la colisión salen 5 electrones, los mismos electrones, solo que con diferentes ángulos y diferentes energías. Eso no ocurre en el scattering inelástico, altamente relativista, como el que estamos discutiendo acá. Aquí, en cambio, las partículas llegan, entran al centro dispersor y cambian su identidad.
Eso significa se aniquilan y se producen nuevas partículas de naturaleza distinta, con distintas masas, con distinto spin, con distinta carga, ¿cierto? Que es el tipo de procesos que estamos interesados en revisar, ¿no? Vienen electrones, colisionan con positrones y salen fotones, o sea, una vaina totalmente inelástica, porque inicialmente, imaginen que el protón es el centro dispersor, bueno, el positrón. Tienen una pantalla de positrones, ¿cierto? Un gas de positrones en alguna cajita y hacen incidir electrones. El electrón llega, se aniquila con un positrón y salen fotones. Eso solo significa antes de la dispersión venían electrones, después de la dispersión salieron fotones, pero el electrón es muy diferente al fotón. Son dos partículas muy distintas y nosotros hasta este punto hemos estado viendo cómo se representan en la teoría de campos cuánticos esas partículas. El electrón es un fermión porque tiene spin 1 medio y tiene una masa de 0,5 megaelectronvoltios y tiene una carga eléctrica, ¿cierto? La carga más pequeña que puede existir. La carga eléctrica del electrón es la carga más pequeña, no se ha observado en ningún experimento una carga más pequeña que la del electrón. Experimentalmente no se ha observado. Y entonces cualquier otro pedazo de carga que yo tenga en el universo debe ser un múltiplo entero de la carga del electrón, por lo que en teoría de campos cuánticos la carga del electrón pues vale 1 y es adimensional también, ¿sí? Sin embargo, bueno, después uno ve que existe la posibilidad de modificar la carga del electrón como función de la escala electrodébil, ¿no? Y entonces las cosas se complican un poco ahí. En la teoría de renormalización. Entonces ya uno no le puede asignar el valor de 1, sino que, bueno, no solo es una cantidad dimensional y, bueno, cualquier otra carga eléctrica es un múltiplo entero de la carga del electrón. Ese es el fermión, ese es el electrón, es un fermión con esas propiedades y se representa con un campo cuántico que ya discutimos ampliamente en los seminarios anteriores, ¿cierto? Un espinor de 4 componentes que transforma de cierta manera bajo transformaciones de Lorentz, pero que además no solamente es una función de onda, sino que es un campo, un operador con la capacidad de aniquilar o crear partículas y antipartículas, ¿sí? ¿Y por qué necesito que mi estado físico tenga esa capacidad de aniquilar o de crear partículas? Porque los procesos son inelásticos. El electrón llegó y colisionó con un gas de positrones y se aniquiló. Se aniquiló el electrón. Miren que se aniquiló. Y esa información tiene que estar contenida en el estado físico de la partícula libre. Esta partícula debe tener la capacidad de aniquilarse. ¿Sí o no? Entonces, por eso, esto no puede ser simplemente una función de onda, como que sea una función de las coordenadas del espacio-tiempo, sino que además tiene que ser un operador con la capacidad de crear y de destruir estados cuánticos. ¿Por qué tiene que ser un operador? Porque así funciona la mecánica cuántica, ¿no? Ustedes tienen un ket y para crear números cuánticos o para destruirlos aplican operadores. ¿Qué tipo de operadores? Operadores escalera. Eso es algo que desde cuántica uno deben saber. Es posible crear estados cuánticos, es posible crear números cuánticos en un ket. ¿Y cómo se hace eso? Con operadores escalera, operadores aniquilación y creación. Por lo que el estado cuántico necesariamente tiene que tener esa información, tomando en cuenta que ahora el scattering es inelástico. El fermión, muy distinto al campo cuántico que representa al fotón. El fotón se representa con otro campo cuántico, en teoría de campos cuánticos, y el fotón tiene propiedades muy distintas a las del electrón. El fotón es un bosón vectorial, tiene spin 1, ¿sí? Y no tiene masa. Entonces es una partícula que no tiene masa, que tiene spin 1, ¿cierto? Y que siempre viaja con la misma velocidad en todos los sistemas de referencia inerciales, con la velocidad de la luz, ¿no? Y en el vacío. 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Eso es muy distinto al electrón, porque el electrón puede viajar con distintas velocidades, dependiendo del sistema de referencia. Y hay un problema, y es que el electrón, si la velocidad del electrón inicialmente es menor que la velocidad de la luz, entonces cuando yo le aumento la energía al electrón, hago que ese electrón aumente su velocidad, pero ese electrón nunca va a pasar la barrera de la velocidad de la luz.
Entonces nunca se puede mover más rápido que la velocidad de la luz por todos los efectos relativistas que ya conocemos, ¿no? Entre más energía se le ponga al electrón, pues más masivo se vuelve y por el principio de inercia cada vez es más difícil hacer que se acelere más. Y entonces empieza a acotarse su velocidad máxima, de tal forma que nunca llega a tener la velocidad de la luz. ¿Sí? Si para que llegara a tener la velocidad de la luz, la masa del electrón se volvería infinita, ¿cierto? Pero la masa de una partícula puede ser muy grande, pero nunca infinita. No hay manera de producir energía infinita en el universo. ¿Sí? Entonces, ni siquiera con la explosión de una estrella yo puedo producir energía infinita, ¿sí no? Los aceleradores de partículas evidentemente no pueden producir energía infinita, más que el LHC va en 12, 13 TeV. Imagínese infinito, ¿no? Los rayos solares pues tienen como 100 TeV, toda la radiación que viene del sol. Si el sol se explota, aún así esa energía no es infinita, es decir, no va a ser en la explosión de, por ejemplo, una estrella, antes de que colapse gravitacionalmente, no es que se van a producir partículas que viajan más rápido que la luz, ¿no? Ni siquiera igual que la luz, porque no existen partículas con energía infinita, porque una partícula de energía infinita o de masa infinita tendría un campo gravitacional enorme, infinito, entonces sería un agujero negro que colapsaría todo el universo. Entonces imagínese una partícula con toda esa masa, masa infinita, colapsa el universo, se produce un agujero negro, ¿no? Que colapsa el universo, pero bueno, obviamente todo eso viola. Profe, ¿y en ese proceso no se crean fotones? Pues sí se crean fotones, pero si o sea, si la gravedad es tan grande porque la energía es tan grande, el fotón se reabsorbe y queda atrapado en el agujero negro, ¿no? Es decir, la trayectoria de un fotón también se curva por acción de la gravedad. Entonces, o sea, ir al límite de creer que yo puedo hacer que la masa de una partícula sea infinita o tienda a infinito, o sea, muy grande, pues no tiene en realidad sentido en el universo porque eso solo implicaría un agujero negro, ¿cierto? Que se tragaría todo el universo. Incluso los agujeros negros supermasivos pues no tienen tanta masa en realidad, no es que sea infinita, ¿sí? Lo que ocurre, profe, es que me estabas Entonces, comentando que en esos procesos no se crean partículas que viajen a la velocidad de la luz. Y por eso pregunto, pues, no se crean fotones en esos procesos. pero partículas masivas, Ya, masivas, sí. que viajen a la velocidad de la luz, ¿no? Pero pues fotones sí, siempre van a haber radiación, pero partículas masivas viajando a la velocidad de la luz imposible, ¿no? Entonces, pues la idea es esa, ¿no? Que la masa es tan grande que evidentemente eso produciría un colapso gravitacional y, vamos, sería un agujero negro supermasivo que absorbería el mismo universo. Entonces, no, si uno llegara a pensar en lograr acelerar una partícula para que tenga una masa tan grande. Listo. Entonces el campo del fotón es muy diferente. Miren que es muy distinto. Esto es un cuadrivector. Esto transforma igual que el cuadrivector posición bajo transformaciones de Lorentz. Y entonces estos son cuadrivectores, que se llaman vectores de polarización o cuadrivectores de polarización, ¿no? Y entonces, aunque la representación parece similar, de todas formas hay diferencias bien grandes, ¿no? Entonces el fotón y el fermión son muy diferentes. Pero ese es el tipo de cosas que pueden ocurrir en un scattering inelástico, ¿no? Que un electrón se aniquile y produzca un fotón. Eso en la mecánica cuántica no relativista no ocurre nunca. Y esa teoría no puede explicar ese tipo de fenómenos. Porque allá se tienen que conservar los grados de libertad. ¿Sí? No se puede hacer este tipo de cosas. Por eso fue necesario la reformulación de la mecánica cuántica para incluir este tipo de procesos y todo eso condujo pues a una teoría de campo cuántico. Porque no solamente se necesitaba que se tuviera en cuenta la posibilidad de crear y aniquilar partículas, no solamente era eso, sino que para que el scattering sea inelástico, para que ocurra la necesidad de crear y aniquilar partículas, la velocidad que tiene que llevar esas partículas son velocidades muy cercanas a la de la luz, ¿sí? Y entonces energías grandes para hacer una partícula elemental, ¿no? Tomen en cuenta que la masa del electrón en reposo es 0,5 MeV, ¿cierto? 0,5 por 10 a la 6 electronvoltios. Pero las energías a las que se aceleran esos electrones son del orden de los TeV, 7 TeV, por ejemplo, ¿sí?
Pues los TeV son 10 a la 12 electronvoltios, o sea, significa 6 órdenes de magnitud más, 1.000.000 de veces más. Es coger un electrón y aumentar su masa 1.000.000 de veces. Obviamente, esos son procesos de altas energías comparada con la energía en reposo de las partículas o la masa en reposo de las partículas, ¿sí? De las partículas masivas. Entonces, estos procesos de altas energías hacen que las partículas viajen a velocidades muy cercanas a la de la luz y por lo tanto se tiene que respetar los principios de la relatividad especial de Einstein. ¿Sí o no? Eso significa que la mecánica cuántica no es suficiente por varias cosas, ¿no? No tiene la capacidad de crear y aniquilar partículas, que son procesos que ocurren en ciertos experimentos, pero además no es una teoría que tenga como grupo de simetría el grupo de Lorentz, sino que el grupo de simetría de la relatividad, de la cuántica no relativista, es el grupo de Galileo, ¿sí? Entonces no tiene incluida la simetría de Lorentz, por lo que había que reformularla, ¿no? Se necesita entonces coger la mecánica cuántica y convertirla en una teoría relativista, incluyendo entonces pues la invarianza de ciertos objetos bajo transformaciones de Lorentz, es decir, el hamiltoniano en general. Y además incluir la posibilidad de crear y aniquilar partículas, ¿no? Eso implicaba la segunda cuantización, que las funciones de onda, que son soluciones de las ecuaciones de movimiento, como la ecuación de Schrödinger, pues esa función de onda no es suficiente, necesita ser un operador también, entonces hay que ir a segunda cuantización. Y entonces una teoría de campo cuántico es básicamente una teoría cuántica relativista con segunda cuantización. Y en el contexto de las simetrías gauge, o sea, en el contexto de la teoría de grupos y representaciones. Eso sería la teoría de campos cuánticos, un híbrido entre mecánica cuántica, relatividad especial y teoría de grupos y representaciones. Eso es. Que ha llevado a representar las partículas libres con este tipo de expresiones que no son otra cosa más que expansiones de Fourier de ciertos modos de oscilación, ¿sí? Entonces esta es una representación en el espacio de Fourier de el estado físico de una partícula libre relativista en teoría de campos cuánticos, ¿sí? Es esto que está aquí. Por supuesto, ustedes no se van a poner a representar un electrón, por ejemplo, que se mueve a velocidades muy pequeñas con toda esta cosa, ¿no? Porque ¿para qué? Para eso está la mecánica cuántica no relativista. Ya lo que usan es un ket y ya. ¿Sí o no? El ket sobre el que se aplican estos campos. Pero allá es suficiente con ese ket, pero acá no. Acá toca incluir toda esta descripción. Entonces, habíamos descrito el campo para un bosón vectorial, pero también habíamos descrito el campo para un bosón escalar. Entonces, habíamos dicho en el modelo estándar, existen tres tipos de partículas, básicamente. Fermiones de spin 1 medio, que se representan con campos cuánticos, que son soluciones de la ecuación de Dirac, porque también pusimos las ecuaciones de movimiento, miren, la ecuación de Dirac. Bosones escalares, que son invariantes de Lorentz, representan partículas de spin 0, que no tienen carga eléctrica, ¿cierto? Ni tampoco spin, y que son soluciones de la ecuación de Klein-Gordon, partículas que son soluciones de esta ecuación. Pero también otro tipo de partículas que tenemos son bosones vectoriales de spin 1, que son en general soluciones de la ecuación de Proca, pero en el cero para partículas sin masa, massless, pues esa ecuación de Proca se termina, esta ecuación de acá no, se termina reduciendo a las ecuaciones de Maxwell si consideramos el gauge de Lorentz, que fue lo que hicimos la última vez, ¿no? Entonces aquí mostramos que en el gauge de Lorentz la ecuación de Proca sin masa o
o la ecuación de Klein-Gordon sin el término de masa. Lo mismo, ¿no? Es lo mismo que las ecuaciones de Maxwell, miren. Ahí está. Las ecuaciones de Maxwell homogéneas, ¿no? La misma vaina. Y entonces teníamos una manera de representar las partículas libres y saber cuáles son las ecuaciones de movimiento que satisfacen, de hecho, esas representaciones, ¿no? Teníamos las ecuaciones para cada campo cuántico. Y eso era lo que habíamos hecho hasta este punto, pero evidentemente no es suficiente, porque esto es solo para partículas libres, es decir, antes de que entren en la zona de interacción. Entonces, la partícula libre va viajando, en algún punto tiene que entrar a una zona de interacción, interactúan de distintas maneras, y esa interacción se representa con algún potencial, y luego vuelven y salen colisionadas, y se detecta en los detectores por allá bien lejos, ¿no? Lejos comparado a las distancias que recorren las partículas en la zona de interacción. Pero tienen que interactuar. Y lo importante es saber cómo interactúan, porque esa interacción determina todas las distribuciones de probabilidad que se miden en los detectores. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que el electrón, al colisionar con un gas de positrones, genere un fotón que salga con un cierto ángulo y con una cierta energía? La única manera de que yo pueda decir de manera precisa cuál es esa distribución de probabilidad es sabiendo qué ocurre en la interacción. Si yo no sé qué ocurre en la interacción, o yo no puedo describir de alguna forma lo que está ocurriendo en la interacción, no voy a poder predecir de ninguna manera lo que los detectores están midiendo. Ese es el problema, ¿no? Necesito saber qué ocurre en la interacción. Ahora, la cosa es que pues, el modelo estándar funciona muy bien y las predicciones sí son muy precisas, porque es un modelo basado en principios fundamentales, ¿sí? Entonces sí funciona muy bien. Pero bueno, tenemos que entender entonces cómo interactúan estas partículas. Para eso, bueno, ¿qué tipo de términos de interacción vamos a poner? Entonces yo estas noticas, vamos como en el 4, las voy dejando ahí en nuestro equipo de Teams para que ustedes las tengan, ¿no? Dejo el PDF, voy construyendo un solo, esta vez estoy construyendo un solo texto completo. Después de pronto lo modifico un poquito más para ponerle más texto, pero un documento donde va a salir todo, de aquí a que se acabe este seminario, ¿no? Necesitamos saber cómo son las interacciones. Y para eso, vamos a poner acá, interacciones entre partículas, ¿no? Y para eso necesitamos recordar varias cositas, ¿no? Lo primero es que en la teoría de campos cuánticos se procede de forma muy distinta a la mecánica clásica y de manera parecida a la mecánica cuántica no relativista, pero con bastantes diferencias en realidad, o diferencias profundas. En la mecánica clásica, para hablar de la interacción entre dos objetos, se habla por lo general del concepto de fuerza, ¿sí? Un concepto no relativista. Porque las fuerzas ocurren de manera instantánea, ¿cierto? Entre los objetos. Entonces, obviamente viola los principios de la relatividad. Pero la cosa es que el concepto de fuerza, por ser un concepto clásico, pues a la gente le resulta intuitivo ese concepto. Entonces creen que dos cuerpos interactúan porque un cuerpo ejerce una fuerza sobre el otro, ¿sí? Pero la fuerza no es un observable físico. De hecho, es una cantidad mal definida desde el punto de vista relativista. Y entonces, en teoría de campos cuánticos, de hecho, no se procede de esa manera. En teoría de campos cuánticos, lo que a uno le interesa es saber cuál es la ecuación de movimiento, ¿sí? Porque las ecuaciones de movimiento son las mismas leyes físicas, ¿no? Entonces, si ustedes se acuerdan de mecánica clásica, fuerza igual a masa por aceleración, al final se puede escribir como una ecuación de movimiento, ¿no? Una ecuación diferencial ordinaria, de segundo orden, etcétera. Por ejemplo, para el movimiento armónico simple. Entonces, las ecuaciones de movimiento son las mismas leyes físicas y esas ecuaciones de movimiento deben ser invariantes bajo las simetrías que tenga el sistema físico, ¿sí? Entonces, como representa una ley física,
esta cantidad debería ser invariante bajo transformaciones de simetría, por ejemplo, las transformaciones de Lorentz, y evidentemente, por ejemplo, esta ecuación es un invariante de Lorentz porque acá tiene un producto minkowskiano entre dos cuadriderivadas y acá hay un escalar de Lorentz, ¿no? Entonces está la suma de dos escalares de Lorentz, por lo que toda esta cantidad es un escalar de Lorentz. Las ecuaciones de movimiento entonces son invariantes de Lorentz explícitamente, porque las transformaciones de Lorentz son las transformaciones de simetría entre sistemas de referencia inerciales. Y los sistemas de referencia inerciales son ese conjunto de sistemas de referencia que me dejan invariante las leyes de la física. Entonces estas leyes así escritas no tienen otra alternativa que ser invariantes de Lorentz. Y por lo tanto tengo que asegurar que todas las ecuaciones de movimiento que yo escriba tengan explícitamente la invarianza de Lorentz. Si no tienen la invarianza de Lorentz hay algo mal. Porque son las transformaciones que relacionan sistemas de referencia inerciales, donde en principio las leyes de la física se tienen que ver igual siempre. El primer principio de la relatividad especial, ¿no? Entonces estas ecuaciones, cualquiera que ustedes cojan, son invariantes de Lorentz. Si se ponen a analizarlo, son invariantes de Lorentz. Esto es un escalar, un producto minkowskiano entre dos cuadrivectores. Y esto es una masa propia, un invariante relativista. Entonces, donde sea que yo mire las ecuaciones, deben ser invariantes de Lorentz, primero. Pero, de acuerdo con el principio de mínima acción, es lo mismo tener una ecuación de movimiento que tener una acción, ¿cierto? Y es lo mismo tener una acción que tener un lagrangiano o un hamiltoniano. En teoría de campos cuánticos uno utiliza los lagrangianos porque tienen más simetrías que los hamiltonianos. Entonces hay simetrías que nos interesa tener, que no tiene el hamiltoniano y que sí tiene el lagrangiano. Sobre todo cuando uno va a teorías de campo cuántico no abelianas. Cuando uno va a ir a utilizar un formalismo funcional de la teoría de campos cuánticos, es necesario usar lagrangianos para encontrar más simetrías, ¿no? Hay simetrías que tiene el lagrangiano, que no las tendría el hamiltoniano. Entonces, por lo general, uno trabaja con lagrangianos en este tipo de teorías de campo cuántico. Pero tanto los lagrangianos como los hamiltonianos, como las acciones, como la ecuación de movimiento, están todas conectadas a través del principio de mínima acción y entonces todas representan leyes físicas. Entonces, una manera de escribir una ley física es escribiendo la ecuación de movimiento. Esta es una forma de escribir una ley física. Pero otra manera de escribir la ley física es decir cuál es el lagrangiano. ¿Sí? ¿Cuál es el lagrangiano? Y ese es el objetivo, o es como se hacen las cosas en la teoría de campos cuánticos, porque la manera de incluir las interacciones en la zona donde ocurre la colisión, ¿cierto? En la región de scattering, la manera de incluir las interacciones es modificando los términos que aparecen en el lagrangiano, que es lo mismo que poner términos inhomogéneos en la ecuación de movimiento. Entonces miren que esta es la ecuación de movimiento para una partícula libre. Y todas estas ecuaciones tienen una particularidad, son ecuaciones homogéneas. Entonces si ustedes van y miran todas las ecuaciones que yo puse, a la derecha siempre pongo un 0. Así. Un 0, como la nota de varios estudiantes del curso de ondas, ¿no? Ellos sacaron el operador de Klein-Gordon aplicado al campo del fotón libre. Y entonces, así es la nota de él. ¿Cuál es tu nota? No, pues el operador de Klein-Gordon aplicado al campo escalar libre. La cosa es que son ecuaciones homogéneas. Entonces, el operador aplica sobre el campo, ¿cierto? Completo. Son ecuaciones homogéneas. Y además son ecuaciones lineales. Lineales y homogéneas. Entonces, cualquier ecuación que yo me ponga a mirar del campo libre, que no son tantos campos libres, ¿no? Pues hay un campo por cada partícula, pero ya sabemos que solo existen, por ahora, observados en los experimentos, solo hay 3 tipos de campos, ¿no? Más adelante puede que aparezca el gravitón y entonces ahora aparece un campo tensorial, ¿no? De spin 2.
Entonces ahí las cosas se complican porque todos estos campos solo tienen un índice. Bueno, este no tiene índices de Lorentz, ¿no? Este tiene índice de color. O de sabor, sí. Pero el campo del fotón tiene índice de Lorentz. El caso es que máximo tienen un índice de Lorentz, 0 o 1. Si aparece el gravitón tiene dos índices de Lorentz, se representa con un tensor de rango 2. Un tensor de rango 2. Entonces el campo cuántico para el gravitón es un poquito más complicado que estos. Para el gravitón libre, ¿no? Ya después como interactúe, peor aún, ¿sí? Pero bueno, todas estas ecuaciones son lineales y son homogéneas, miren. ¿Sí ven? Si yo digo que esta partícula va a entrar a interactuar, ¿sí?, en alguna zona de dispersión, ¿cierto? En alguna región muy pequeña, como lo que ocurre en los aceleradores de partículas, evidentemente la ecuación de movimiento tiene que cambiar, porque ya la partícula no estaría libre. Cuando interactúa, está dentro de campos externos, campos de las demás partículas, campos de radiación, ¿cierto? Se polariza el vacío, pasa un montón de cosas, entonces ya no estaría libre. Ya no estaría libre significa en una región del espacio donde no hay campos, no hay partículas, ni hay interacciones, no hay nada. O sea, en el vacío clásico, eso significa libre. El vacío clásico significa una región del espacio en donde no hay nada. Ni otras partículas, ni campos, ni interacciones, nada. Nada. Evidentemente, si esto entra a la zona de interacción, ya no estaría libre la partícula. Y si ya no está libre la partícula, esta representación ya no es válida. ¿Sí o no? Sino que se tiene que modificar de alguna manera, que es lo que vamos a estar viendo en este seminario, cómo es que se modifica esta vaina. Pero entonces, si esta representación ya no es válida, pues ya no es solución de esta ecuación, ¿no? Porque si uno cambia la representación, lo que está haciendo en realidad es cambiar la solución de la ecuación de movimiento que representa la ley física, ¿sí o no? Y si cambio la solución, si la solución es diferente, es porque la ecuación de movimiento debe ser diferente. Obviamente, ¿no? Si la solución es otra, es solución de otra ecuación, de otro operador, de otra ecuación diferencial. Lo que uno observa es que van a aparecer términos inhomogéneos no lineales acá, que me van a entonces a permitir recalcular el campo. Entonces una manera sería ponerse a calcular la nueva ecuación diferencial con los términos inhomogéneos que aparezcan. ¿Sí? Con los términos inhomogéneos. Pero pues, en general, no es lo que se hace, o sea, se puede hacer en ciertos casos, resolver la ecuación diferencial no lineal inhomogénea. Pero por lo general no se puede hacer, sí. Y entonces el camino a seguir, yo les estoy explicando cómo funciona, pero el camino a seguir es otro. Es una teoría perturbativa, donde uno trata de encontrar de alguna manera la solución de la nueva ecuación de movimiento con los términos inhomogéneos en términos de lo que conocemos que es el campo libre. Eso es lo que uno tiene que tratar de hacer, porque solucionar estas ecuaciones diferenciales en la zona de interacción cuando se vuelven inhomogéneas con términos no lineales, bueno, eso solo se puede hacer en algunos casos particulares, y en esos casos particulares por lo general no están en 4 dimensiones, sino en dimensiones menores, en 2 dimensiones por lo general. De hecho, los casos analíticos de, por ejemplo, la ecuación de Klein-Gordon con un término inhomogéneo, que se pueda resolver analíticamente solamente para 2 dimensiones. Entonces, para casos de 1 y 2 dimensiones que no corresponden a la física, sí, digamos, a la física de los experimentos, donde se miden los experimentos. Los experimentos se miden en 4 dimensiones espaciotemporales. Ahí es donde está la física experimental. Y la física experimental es lo que existe, ¿cierto? Ya lo demás, lo que existe en nuestro cerebro, no quiere decir que existe en realidad, ¿no? Todas las ideas que tengamos en el cerebro no necesariamente son realidades de la naturaleza. Lo que sí sabemos que existe son los resultados experimentales. Y los resultados experimentales, lo que miden los detectores, ¿sí? ¿Cierto? Todo eso está en 4 dimensiones espaciotemporales. Entonces, hay un problema con este tipo de teorías,
Porque no se puede solucionar la ecuación de movimiento analíticamente en 4 dimensiones. No se puede, por lo general. Por lo general significa en la mayoría de los casos. ¿No? Y entonces hay que ir a una teoría perturbativa. Hay que buscar otro método, que era lo que andaba buscando Feynman y Schwinger, ¿cierto? Y todos ellos. Una manera de poder describir el campo en la zona de interacción sin tener que solucionar estas ecuaciones que van a parecer inhomogéneas, ¿no? Entonces, más o menos para sentarlo un poquito, primero recordemos muy rápidamente, no quiero detenerme mucho en esto, pero Profesor, una preguntita. sí. Para que se respete el postulado de la relatividad y que las leyes físicas sean invariantes, ¿la ecuación de movimiento tiene que ser obligatoriamente covariante de Lorentz o basta con que sea invariante? Tiene que ser covariante, Lorenz. Es la condición. Porque una cosa, a ver, lo que queremos es que la ecuación de movimiento no cambie. No cambie al hacer la transformación de Lorentz. Y en ese sentido, lo que implica entonces es que sea covariante de Lorentz, ¿sí? Más que una cantidad invariante, ¿no? Porque pueden aparecer factores globales. Factores globales en las ecuaciones, pero que se pueden suprimir de alguna manera, entonces la ecuación vuelve y queda igual, ¿no? Entonces, siendo totalmente estrictos, tiene que ser una ecuación covariante de Lorentz, ¿sí? Ahí es cuando hablamos de las escalas de renormalización, pero Esa es una de las razones por la que aparece esa escala global, sí. Pero más adelante. Porque la cosa es que uno dice, no, pero la invarianza de Lorentz quiero que se mantenga a d dimensiones. Necesito ir de 4 a d dimensiones y quiero que las propiedades que ya tenía de simetría de Lorentz se preserven. Y por eso hay que poner escalas globales adicionales, ¿sí? Una de ellas es esa escala emergente, que es la escala de renormalización. Pero bueno, eso está más adelante, ¿no? Toca ir poco a poco, poco a poco. Y entonces, cómo es el método? ¿Qué es lo que hay que hacer para tratar las interacciones? Lo primero es que hay que usar el principio de mínima acción, ¿sí? Y entonces, ¿recuerdan este principio? ¿Cómo sería? Principio de mínima acción. El principio de mínima acción me dice básicamente, yo tengo una acción y esa acción la puedo escribir como una integral en 4 dimensiones, ¿cierto? En el espacio-tiempo de un objeto que para nosotros es el lagrangiano, porque es el que más simetrías tiene. Ese lagrangiano depende de los campos. Por ejemplo, vamos a poner por ahora solo los campos escalares, pero ustedes saben que hay campo fermiónico y campo bosónico vectorial, ¿cierto? Campo escalar, fermiónico y vectorial. Entonces uno aquí debería poner todos los campos, pero para no escribir tanto voy a ponerlos así. El escalar, y también puede depender de las derivadas de los campos. Pues puede depender de esto, ¿no? Dependiendo de la teoría. Puede depender de estas cosas, ¿sí? Y esta es la acción, como se define. La acción es una cantidad adimensional en el sistema de unidades naturales. Porque la lagrangiana, bueno, el lagrangiano tiene unidades de masa a la 4, masa a la 4, ¿sí o no? Tiene que ser, esas son sus unidades en 4 dimensiones, masa a la 4. Pero esta medida de 4x tiene unidades de posición a la 4, obviamente. Pero las unidades de posición en el sistema de unidades naturales son energía a la -1 o masa a la -1. Entonces, esto que está aquí, esta unidad, tendría unidades m a la -4. Y esta tiene unidades de m a la 4. M a la -4 por m a la 4, pues das m a la 0, ¿no? O sea, unidades de masa a la 0. Es decir, la acción es adimensional. Otra manera como que pueden verlo es que la acción tiene unidades de momento angular, ¿sí? Son unidades de momento angular. Igual que la constante de Planck. Porque la constante de Planck, por ejemplo, es delta X por delta B, ¿sí o no? En el principio de incertidumbre de Heisenberg. Delta X por delta P. P por X, ¿sí o no? Y P por X es momento angular, ¿sí o no? O sea que la constante Planck tiene unidades de momento angular. Pero la constante Planck
en el sistema de unidades naturales es adimensional, ¿cierto? Y entonces los momentos angulares son adimensionales. Como la acción tiene unidades de momento angular, también es adimensional. Digamos, es otra manera de verlo rápidamente. Esto tiene unidades de momento angular, que en este caso sería adimensional, igual que la constante de Planck. Entonces, o lo ven aquí de la definición o lo ven por ese lado, ¿no? En todo caso, la acción es adimensional. Lo que uno hace para obtener las ecuaciones de movimiento a partir del lagrangiano es tomar la derivada variacional de la acción, igualarla a cero, y entonces minimizar la acción. Cuando uno minimiza la acción, ¿cierto? Esto lo conduce a 1. Esto lo conduce a 1. Uy, ¿esto qué es? ¿A qué nos conduce esto? A la ecuación de movimiento que se llama ecuación de Euler-Lagrange, ¿no? Y este es el formalismo canónico de las formulaciones de las teorías de campo cuántico, ¿no? A partir del lagrangiano y con las ecuaciones de Euler-Lagrange. Entonces esto lo lleva a uno a una ecuación que tiene esta forma, la derivada parcial con respecto a la cuadriposición, pero lo ponemos así, a ver, ¿cierto? De la derivada del lagrangiano, ¿cierto? Con respecto a esta derivada de la cuadriposición que ahora voy a poner así. Pero de uno de los campos, por ejemplo, phi, ¿sí o no? Entonces es esto, el primer término, menos el segundo término sería la derivada directamente del lagrangiano con respecto al campo, a la derivada con respecto al campo, ¿no? Y bueno, esto siendo preciso debería poner el índice de Lorentz. No, ahora sí, en los lagrangianos sí aparece el índice de Lorentz, ¿no? Entonces sí debería ponerlo. Y esto es igual a 0. Entonces la ecuación de Euler-Lagrange, ¿no? Estas ecuaciones de Euler-Lagrange aquí, bueno, acá uno no solamente pone el campo phi, sino que pone cualquier campo con respecto al que uno quiera calcular precisamente la ecuación de movimiento. Miren que esta de mu, phi, abusando un poco de la notación, se podría poner como este tiene el punto, como phi punto, así. ¿Sí se ve el punto? Uy, es como si fuera una derivada, ¿cierto? Con respecto al momento canónico conjugado. Entonces, phi punto es el momento canónico conjugado, en lugar de poner toda esa derivada. Y esta sí es phi sola. Y esta es una derivada con respecto a las coordenadas. Entonces pude haber puesto solo de mu, o bueno, así como lo puse aquí. Entonces, esta es la ecuación de Euler-Lagrange y de acá uno saca las ecuaciones de movimiento. Por ejemplo, para el campo fermiónico, ¿uno qué tendría? Por ejemplo, para un campo de Dirac. Uno tendría que la ecuación de movimiento, ¿dónde está? Yo lo tengo por acá. Esta es la ecuación de movimiento, ¿sí o no? ¿Y cómo hace uno para llegar a esta ecuación de movimiento en realidad? Utilizando un lagrangiano, ¿no? Entonces esto le permite a uno definir lagrangianos. Uno podría hacer lo siguiente. Entonces, vamos a escribirlo aquí a la derecha. Yo podría definir un lagrangiano. Que vamos a llamar lagrangiano de Dirac. O bueno, yo creo que con la... llamémoslo así, lagrangiano de Dirac. Podría definir el lagrangiano de Dirac de la siguiente manera. Por ejemplo,
un psi barra multiplicado por i de slash, pero bueno, aquí yo no pongo el de slash, sino que pongo directamente esta cantidad, menos mj, y multiplicado aquí por psi, ¿cierto? Y entonces si yo cojo este lagrangiano que está acá, me va a llevar me va a llevar a la ecuación de Dirac. Me va a llevar a la ecuación de Dirac, y ustedes lo van a ver muy fácilmente. Si consideran que el campo que van a utilizar para minimizar la acción, ¿cierto? O sea, el campo que van a hacer variar, ¿no? Porque recuerden que variar la acción es equivalente a variar el lagrangiano, y variar el lagrangiano es equivalente a ponerse a hacer variar los campos que están aquí dentro. Entonces supongan que ustedes quieren hacer variar el campo de la antipartícula, o sea, el phi barra. ¿Sí? Si ustedes hacen variar el phi barra, ¿qué obtendrían? ¿Sí? Esa es la idea. Pues tendrían que obtener la ecuación de Euler-Lagrange, pero en lugar de poner este phi punto, ponen, por ejemplo, phi barra. Entonces aquí, para que el ejemplo quede un poco mejor, yo voy a poner psi y voy a poner psi barra de una vez. Entonces aquí vienen los campos y también sus hermíticos conjugados y, bueno, pues sus conjugados de Dirac. Y aquí pueden haber derivadas de, bueno, no, esto sí lo dejamos así. No aparecen derivadas de los campos fermiónicos, ¿no? Ahí solamente estoy poniendo ejemplos, ¿no? ¿Cómo quedaría entonces la ecuación de movimiento? Pues quedaría, por ejemplo, si varío el campo de la antipartícula, quedaría de esta manera, ¿cierto? ¿Y qué pasa si ustedes aplican esta ecuación de movimiento al campo de Dirac? Pues lo que va a ocurrir es que este término se anula porque en el lagrangiano de Dirac no aparecen derivadas del campo fermiónico por ningún lado. ¿Sí lo ven? No hay ninguna derivada. Yo aquí puse un puntico, pero recuerden que era una derivada de mu, ¿sí o no? Entonces no hay phi punto. No hay phi punto. No hay phi barra punto por ningún lado. O sea que este término se anula, este término va a cero. Y el único término que quedaría sería este con un signo menos global, pero bueno, el menos lo quitan y ya. Habría que derivar el lagrangiano con respecto a phi barra. Derivan con respecto a phi barra, este término se anula y ¿qué queda? La ecuación de Dirac, ¿sí o no? La ecuación de Dirac. Entonces ponemos las jotas acá. Entonces miren que es lo mismo tener la ecuación de Dirac que tener un lagrangiano al que le aplico el principio de mínima acción. Y lo mismo vale para todas las otras ecuaciones de movimiento. Es decir, ustedes ponen la ecuación de Klein-Gordon y encuentran el lagrangiano asociado a la ecuación de Klein-Gordon. Y viceversa, pueden poner un lagrangiano y encontrar la ecuación de movimiento. Entonces, básicamente, lo que estamos observando es que puedo trabajar de manera equivalente o con ecuaciones de movimiento o con lagrangianos, ¿sí? Nosotros lo que hacemos en realidad es trabajar con lagrangianos y tratar de escribir todos los observables físicos en términos de lagrangianos o potencias de lagrangianos. Es decir, son expansiones de los términos que aparecen en el lagrangiano. Eso es lo que tratamos de hacer nosotros. Y por lo tanto, los términos de interacción que se van a poner, los términos de interacción, son términos adicionales que uno escribe en el lagrangiano. Esa es la idea. Términos adicionales que uno agrega al lagrangiano. Si yo le pongo un término adicional acá, algún operador, ¿sí o no? Entonces en la ecuación de movimiento también va a aparecer aquí algún otro operador prima, derivado de este operador, ¿sí? Si yo modifico esta ecuación poniendo un término adicional, modifico también esta otra, ¿sí? Pero de nuevo, si modifico la ecuación de movimiento, la solución ya no es la misma. La idea es poner los términos que me dicen cómo es la interacción. Esa es la idea. Y entonces, por ejemplo, en la teoría lambda phi a la 4, otro ejemplo.
sería como, bueno, pongámoslo así, ejemplo 4. Otro ejemplito rápido. Sería, por ejemplo, la teoría de lambda phi a la 4, ¿no? Lo ponemos así, escribamos así. Una teoría lambda phi a la 4, entonces sería... así, ¿no? En esta teoría, de nuevo, un ejemplo rápido. Yo puedo tener una ecuación de movimiento y un lagrangiano. Supongan que ahora el lagrangiano, para esta teoría, ya no le voy a poner aquí, pongámosle un phi acá. El lagrangiano para esta teoría ahora va a ser el siguiente: un medio de la derivada parcial covariante del campo, ¿sí? Esto elevado al cuadrado. Suponemos que el campo es real y entonces no pasa nada, ¿no? Con que lo eleve al cuadrado. Luego viene el término de masa, un medio de masa al cuadrado por phi al cuadrado. Y luego ponemos un término adicional de interacción, lambda sobre un factor, por ejemplo, 4 factorial, phi a la 4, ¿sí? Entonces la teoría lambda phi a la 4 es una teoría que tiene un término de interacción phi a la 4, donde phi es el campo escalar, entonces es una potencia a la 4 del campo escalar. Esto es un término adicional que le puse al lagrangiano, ¿sí? El lagrangiano libre es este que está aquí. Y entonces este que estoy señalando es el que produce la ecuación de Klein-Gordon. Yo puedo ahora convertir esto en una ecuación de movimiento y la ecuación quedaría de la siguiente forma, ahorita la explico. Quedaría el de Alambertiano más la masa al cuadrado aplicado al campo phi igual a un término inhomogéneo que, bueno, ustedes pueden intentar ver de dónde sale. Pero el caso es que sería lambda sobre 3 factorial por phi al cubo. Bueno, yo creo que es obvio dónde sale porque en este lagrangiano, miren, no hay por ninguna parte phi punto, o sea que de nuevo este término no contribuye. Por lo que al utilizar el principio de mínima acción, lo único que habría que hacer es derivar con respecto a phi. Si ustedes derivan con respecto a phi, van a obtener este resultado, ¿sí? Miren que este término de acá, es el que me produce este término de la izquierda, que no es otra cosa que el operador de Klein-Gordon aplicado al campo escalar. Entonces, si yo aplico la ecuación de Euler-Lagrange a este lagrangiano, el que está en el cuadro rojo, obtengo la ecuación de Klein-Gordon, que sería la ecuación que satisface el campo libre. Sin embargo, si pongo un término adicional de interacción, por ejemplo, este lambda phi a la 4, aparece un nuevo término inhomogéneo a la derecha porque la ecuación de Euler-Lagrange tiene un término en donde se deriva con respecto al campo. Y entonces, ¿cuál es la derivada de phi a la 4? Pues 4 phi al cubo. 4 sobre 4 factorial da 3 factorial, miren el signo menos, miren el phi a la 3, bueno, creo que es bastante obvio dónde sale ese término. Pero este término adicional hace que la ecuación no sea homogénea y que no sea lineal. Por lo que solucionar esta ecuación en 4 dimensiones no es posible de forma analítica. Se puede solucionar en 2 dimensiones, no en 4, ¿sí? Y entonces, de alguna manera hay que buscar otra forma de calcular la solución de esta nueva ecuación, que no tenga que ver con los métodos de las ecuaciones diferenciales parciales, sino otra manera, ¿sí? Otra manera. Lo importante de ver aquí entonces es que las ecuaciones de movimiento para las partículas libres implican lagrangianos que son bilineales en los campos, siempre. Y entonces si ustedes miran la ecuación de Dirac para el campo libre, esa ecuación de Dirac es esta que está acá. Y tienen una característica, son bilineales. Son bilineales en los campos. Bilineales significa el producto de dos campos. ¿Cuántos campos hay? 1 y 2. 1 y 2. 1 y 2. ¿Cuándo está libre? Cuando está libre.
Y lo mismo acá, ¿cuántos campos hay? Phi al cuadrado, phi al cuadrado. Cuando la partícula está libre, el lagrangiano solo tiene términos bilineales. Solamente tiene términos bilineales. Y entonces a estos términos bilineales se les suele llamar los términos cinéticos. Y son los términos del lagrangiano que representan una partícula libre. Sin interacción. Sin interacción. Entonces, usualmente viene el término de masa de la partícula y otro término adicional que me habla de la cinemática de esa partícula cuando está libre, ¿cierto? Si yo pongo términos que no son bilineales, sino que tienen potencias mayores a 2, bilineal significa potencia 2, entonces a esos términos se les denomina términos de interacción, como este lambda phi a la 4 que está acá, o este operador que no especifiqué que era aquí, ¿sí o no? Esos términos de interacción modifican la ecuación de movimiento libre poniendo un término inhomogéneo y por lo tanto me están hablando de qué le ocurre a la partícula cuando ya no está libre. Porque quitar el cero que estaba aquí y poner este nuevo término inhomogéneo solo significa la partícula ya no está libre. Porque para que esté libre tendría que haber un cero acá. Como puse un término inhomogéneo y no lineal, pues la partícula ya no está libre, ¿sí o no? Y entonces estos términos adicionales, tanto en la ecuación de movimiento como en el lagrangiano, que no son bilineales, son los que me hablan de las interacciones. ¿No? Entonces tomen en cuenta que la manera de representar las leyes físicas son siempre ecuaciones de movimiento. No hay otra manera de hacerlo. Son ecuaciones de movimiento. Y las soluciones de la ecuación de movimiento son los que me dicen cuál es la dinámica del sistema físico. Que me dicen cómo se comportan las partículas o el sistema físico, cómo evolucionan en el tiempo. Esta es la manera que nosotros tenemos desde mecánica clásica de explicar los sistemas, ¿no? Tenemos ecuaciones de movimiento, las resolvemos, la solución de la ecuación de movimiento me dice cómo se comporta el sistema, cómo evoluciona el sistema, bajo ciertas condiciones iniciales o condiciones de frontera, ¿cierto? Y entonces esta es la manera que yo tengo para decir cómo se comportaría una partícula representada con este campo dentro de una zona de interacción. Dentro de una zona de interacción, poniendo términos inhomogéneos en la ecuación, que de acuerdo con el principio de mínima acción es equivalente a poner términos que no sean bilineales. ¿Sí lo ven? Términos que no sean bilineales. Ahora, antes de terminar hoy, ¿y yo puedo poner tantos términos como quiera? Esa es la pregunta. Y entonces yo puedo poner aquí otro término de este estilo, con n mayor a 4. Bueno, la cosa es que uno se vería tentado entonces a decir, bueno, entonces puedo poner tantas interacciones como quiera. Términos que no sean bilineales, que tengan potencias mayores a 2. Por ejemplo, 3, 4, 5, ¿sí o no? Me vería tentado a poner todo lo que yo quiera, pero no es así. No es así porque yo ya les había hablado de un criterio anteriormente, que es el criterio de que la teoría tiene que ser renormalizable. Y entonces, las constantes de acople, por ejemplo, esta constante G o esta lambda que está acá, necesitan obligatoriamente no tener unidades de masa negativas. ¿Sí? No tener unidades de masa negativas. Porque cualquier observable físico que yo calcule en una teoría perturbativa va a ser una expansión en estos acoples. Y entonces estos acoples primero tienen que ser números pequeños, entre 0 y 1, que de hecho lo son, ¿no? Y segundo, cualquier observable físico es una expansión en series de potencias. Entonces, hay el término de orden lambda a la 0, lambda a la 1, lambda a la 2, multiplicado por operadores. Entonces, si ustedes cogen un observable, cualquier observable, en la teoría de perturbaciones, se debería poder escribir, si este es el observable, como una serie de potencias, ¿cierto? Ponemos acá un J, en las constantes de acople que digamos llamo lambda, y algunos operadores nuevos que acompañan a esos lambdas, que son funciones de los campos, ¿no? Entonces funciones de phi, de psi, ¿sí o no? Y entonces cualquier observable físico en la teoría de perturbaciones se debería poder escribir de esta manera.
de esta forma. Pero si resulta que estas constantes de acople tienen unidades de masa negativa, entonces estos operadores tienen que tener necesariamente unidades de masa, pues unidades de masa positivas, ¿no? Tomando en cuenta que los observables que están aquí deben ser cantidades, pueden ser cantidades dimensionales. Piensen, por ejemplo, en una distribución de probabilidad. La probabilidad de que algo ocurra, ¿no? Algún evento aquí. Un evento. Cualquiera. Algún evento. Evento 1. La probabilidad de que ocurra un evento 1, estas cantidades son adimensionales. Si lambda tiene dimensiones de masa negativa, entonces estas cantidades tienen dimensiones de masa positiva. Dimensiones de masa positiva. Pero la cosa es que cuando uno hace cálculos en teoría de campos cuánticos, necesariamente va a tener que hacer integrales en 4 dimensiones. Y entonces la única escala de energía que puede aparecer aquí es la escala de corte de esas integrales, la escala donde me dice hasta dónde va la integral. ¿Sí? Esa energía, que es la escala de corte, en una teoría renormalizable, en principio uno la hace tender a infinito y el resultado final debe ser independiente de la escala, ¿cierto? Pero si acá yo hago tender a infinito la escala de energía, este observable va a diverger. O sea, esto va a tener una dependencia explícita de las escalas de corte en las integrales. Y entonces cuando yo hago tender esa escala de corte infinito, estos observables que están aquí, estos operadores divergen. Y entonces el observable no se puede calcular porque da divergencias. ¿No? Eso implica que necesariamente yo necesito que estos constantes de acople no tengan dimensiones de masa o que las dimensiones de masa sean positivas. No pueden tener dimensiones de masa negativas porque eso me haría tener aquí operadores que pueden diverger, operadores divergentes. Y entonces ese criterio me dice, yo no puedo poner cualquier cosa que quiera acá, sino que solo puedo poner operadores de tal forma que las constantes de acople que acompañan a esos operadores nunca tienen dimensiones de masa negativa. Por lo que un término, por ejemplo, de este estilo ya no puede aparecer. Porque en clases, en seminarios anteriores, yo les dije cuáles eran las unidades de masa de cada campo cuántico, ¿no? El campo phi tiene unidades de masa a la 1, que se obtiene de estos términos cinéticos, ¿no? Solo comparando. Este lagrangiano debe tener unidades de masa a la 4. Las masas, pues, tienen unidades de masa al cuadrado. Y entonces este phi al cuadrado tiene que tener también unidades de masa al cuadrado, ¿no? Masa al cuadrado por masa al cuadrado, pues masa a la 4, ¿sí o no? Por lo que phi al cuadrado tiene unidades de masa al cuadrado y entonces phi solo tiene unidades de masa a la 1. Este término entonces tiene unidades de masa a la 4 también, por lo que lambda aquí es adimensional. Este término tendría unidades de masa a la 5, por lo que G tendría unidades de masa a la menos 1, y entonces este término haría que la teoría no fuera renormalizable, en el sentido que si aparecen infinitos en el cálculo de los observables físicos, como este cálculo, no se podrían remover esos infinitos de ninguna manera. Los observables no pueden depender de escalas de energía, de corte o escalas de energía que aparezcan en el cálculo. Y entonces esta cantidad no debería depender de esas escalas de energía. Eso quiere decir yo no puedo poner cualquier término que quiera. Yo solo puedo poner ciertos términos que cumplan con ese principio, el principio de renormalización. Son los términos de interacción que yo puedo poner en los lagrangianos, que son términos que no son bilineales. No pueden ser todos los que yo quiera, sino solo pueden ser de cierto tipo. Y entonces, a ver, yo creo que me demoro 10 minuticos más y escribo todos los términos. Y la próxima clase los discutimos. ¿Listo? O sea, el próximo seminario. Entonces, ¿cuáles son todos los posibles términos de interacción? Tomando en cuenta estas cosas que les estoy diciendo. Creo que los voy a listar. Voy a poner una listica o... ¿Cómo lo hago?
Pongámoslo simplemente aquí como una nota más bien, ¿sí? Entonces, nota. Los términos de interacción permitidos, ¿cuáles son? ¿Sí? Vamos a ponerlo así. Entonces, ¿cuál es el primer término? Los voy a ir escribiendo y luego vamos poco a poco mirando, ¿no? Entonces, en una teoría escalar, voy poniendo la teoría y el término. Entonces, teoría escalar, o básicamente Klein-Gordon, ¿no? La teoría de Klein-Gordon o la de Lie, como quieran, ¿cierto? En la teoría de Lie, ¿cuáles son los términos que yo puedo poner? Son dos términos. Un término cúbico, mu phi al cubo, y otro término cuadrático, lambda phi a la 4, ¿sí o no? Si la teoría es escalar, o sea que cumple con esta ecuación de Klein-Gordon, solo escalar, ¿no? O con este lagrangiano, no puedo tener más términos. Este término no puede estar, ¿no? Este término lo dejo ahí señalado. ¿Esto puede estar? No, esto no puede estar. ¿Sí? Esto no me genera un error, ¿no? Esto no puede estar. Los únicos dos términos permitidos serían phi al cubo y phi a la 4, porque son los que mantienen la teoría renormalizable. Y además, pues mantienen la invarianza de Lorentz, porque phi es un campo escalar, porque no hay problemas en que tenga phi al cubo. Cualquiera podría confundirse y decir, los campos que son invariantes deben ser al cuadrado, ¿sí o no? Ustedes piensan p cuadrado, m cuadrado, ¿sí o no? X al cuadrado. Se ponen a pensar en intervalo espacio-tiempo y piensan que tiene que ser al cuadrado, ¿no? Pero no es así porque el campo phi es un campo escalar. ¿Y qué significa que sea escalar? Mejor pongo escalar. Pues que es invariante bajo transformaciones de Lorentz. O sea que este campo ya es invariante bajo transformaciones de Lorentz. Por lo que puedo tener una potencia impar, ¿no? Phi al cubo. Y esto es un invariante de Lorentz, pero además es un término con las unidades de masa adecuadas para que la teoría no sea, para que la teoría sea renormalizable. Entonces tiene las unidades de masa adecuadas. Bueno, estos términos tienen que cumplir otro tipo de simetrías internas, pero no voy a discutirlo ahorita. La simetría del modelo estándar que más adelante tenemos que discutir un poco. Uno en el sector de la QED, SU2 en el sector débil y SU3 en el sector fuerte del modelo estándar. Entonces la simetría U1, SU2, SU3. Y entonces los términos que yo estoy poniendo aquí, además garantizan que esa simetría se tenga, ¿sí? Que bueno, después uno la rompe espontáneamente para obtener los términos de masa, pero esa es otra vaina. Esto sería el primero. ¿Qué otra teoría hay? Lo pongo acá. La teoría de Yukawa. En la teoría de Yukawa lo que tenemos es una constante de acople, bueno, vamos a llamar Y. Y de Yukawa. Y sub J. ¿Sí? Y vendrían los campos de la siguiente forma. Vendría el campo de la antipartícula, J décima, que esto es para todos los fermiones. Luego vendría el campo de la partícula, ¿sí? Y luego vendría un campo escalar. Así. Separemos un poquito así. Entonces sería phi j, perdón, psi j, psi y phi. Miren que, de nuevo, esto tiene las unidades adecuadas. Porque las unidades del campo fermiónico son masa a la 3 medios, que sale del lagrangiano de Dirac. Todo esto tiene unidades de masa a la 4. Miren que aquí hay una masa a la 1. O sea que phi barra por phi debe tener masa a la 3. Phi solo debe tener masa a la 3 medios, ¿no? Porque masa a la 3 medios por masa a la 3 medios da masa a la 3 por masa a la 4, que es lo que tiene que tener, ¿no? Entonces esto tiene unidades de masa a la 3 medios. Por masa a la 3 medios da masa a la 3. Y este phi tiene unidades de masa a la 1. Por lo que todo esto tiene unidades de masa a la 4 y la constante de Yukawa es adimensional. Esta es precisamente la corrección que yo hice a 3 loop en el último artículo, ¿no? Ustedes van y miran, si miran el último artículo que ya va a ser publicado en PRD, son las correcciones de Yukawa, pero a 3 loops.
Entonces ustedes van y miran y todos los diagramas solamente tienen correcciones de Yukawa. De hecho, a 3 loops sería Y a las 6. A las 6. Y esto debe recorrer todos los fermiones en principio. Entonces yo lo hice con Yukawa top, que es el fermión dominante. Esa constante de acople es casi igual a 1, 0,9991. Entonces la dominante. Las otros quarks, pues las constantes de Yukawa son muy cercanas a 0, entonces se pueden despreciar. Excepto la del bottom, que es como 0,4, pero bueno, igual comparado a la del top, se puede despreciar. Entonces este es otro término que sería permitido, porque es un invariante de Lorentz, porque este término que lo discutí en seminarios anteriores, no en este, sino en seminarios que di el semestre pasado, este término es un invariante de Lorentz. No es, a ver, tiene que ser psi barra psi, que recuerden que psi barra sería gamma 0 por psi daga, siendo el daga pues el adjunto, ¿no? Entonces, psi barra significa la matriz de Lorentz gamma 0 por el adjunto de psi, y eso forma phi barra. Esa cantidad multiplicada por psi es la que es un invariante de Lorentz. No psi por psi barra, no es psi por psi daga, sino psi por psi barra, ¿no? Un poquito enredado, pero este es el invariante de Lorentz. Entonces, esta cantidad es un invariante de Lorentz. Y además, este campo escalar también es un escalar de Lorentz. Entonces, todo esto es invariante de Lorentz, pero además tiene las unidades de masa adecuadas, que es masa a la 4. Masa a la 4. ¿Qué otra teoría conocemos? La otra teoría que conocemos es la QED, ¿no? Electrodinámica cuántica, que es la interacción entre fermiones y fotones, ¿no? Y en esa teoría, ¿cuál sería un posible término de interacción? Entonces vendría E por, de hecho, E por psi barra por psi, de nuevo para todos los fermiones, y debería venir un campo que representa el fotón, pero el campo que representa el fotón tiene un índice de Lorentz, que es el índice mu, ¿sí? Porque esto es un cuadrivector. No puedo dejar, miren que las unidades de masa están bien, 3 medios más 3 medios da 3, y este tiene unidades de masa 1 también, ¿no? 1. Entonces aquí las unidades de masa son 4, pero esto es un cuadrivector. O sea que todo este término no es un invariante de Lorentz, hay que poner algo más. Lo que viene aquí en realidad es la matriz gamma de Lorentz contraída con el campo AMU. Entonces este campo AMU se puede poner dentro de estas psis o ahí afuera. Y este es el término de interacción de la electrodinámica cuántica, que es un término que se puede poner. Un término adicional de interacción que se puede poner, ¿no? Ahora, no solamente, bueno, esto es como, no solamente para la QED, sino que yo aquí puedo tener es un campo vectorial cualquiera masivo, interacción con fermiones. O sea, yo puse QED, pero en realidad esto puede ser válido para otras teorías como el modelo electrodébil y también la QCD, ¿no? Y entonces más bien voy a escribir acá gauge theory. Entonces es una teoría gauge. Este es el tipo de términos de interacción donde esto es un bosón vectorial, que en el caso de la QED pues es el campo del fotón, que no tiene masa, pero en el caso del modelo débil pues es el bosón W o el bosón Z. Y en el caso de la cromodinámica cuántica pues ese es el campo de los gluones, ¿sí? Otra posibilidad sería las teorías gauge escalares. Pero, digamos, lo voy a poner así con la QED. Otros posibles términos serían estos. Por ejemplo, este término, E AMU, un E AMU, un phi, una derivada parcial con respecto a mu, de phi. Pero bueno, esto puede ser puede ser con el complejo conjugado si es el doblete de Higgs, ¿no? Este tipo de términos. Miren de nuevo que esto tiene masa a la 1
más a la 1, esta derivada covariante tiene más a la 1 y esto también tiene más a la 1. Entonces 1, 2, 3, 4, más a la 4. Miren que los índices de Lorentz están contraídos. Uno contravariante con uno covariante. Uno arriba, otro abajo. O sea que esto es un invariante de Lorentz. Este es otro posible término que puede aparecer en un lagrangiano con el contenido de materia que yo dije que había, ¿no? Bosones vectoriales, escalares y fermiones. ¿Sí? Este es otra posible alternativa. Otra posible alternativa. Y otra que sería también de esta teoría escalar, que voy a más bien llamarlos, porque también pueden ser campos no abelianos, sería esta, ¿no? Un phi al cuadrado y una a al cuadrado, así. Entonces a cuadrado significaría a mu, y este phi cuadrado pues es la norma de phi al cuadrado, ¿no? Si el campo es complejo. La E que está aquí pues es un acople que en general es la carga del fermión. Pues no solamente puede ser el electrón, sino la carga del fermión, ¿cierto? En este caso, si es la electrodinámica cuántica, sí sería la carga del electrón, pero si es la cromodinámica cuántica, podría ser la carga de los quarks, por ejemplo, ¿sí o no? Esta E que está aquí. Entonces es una constante de carga eléctrica, E de eléctrica, pero no significa que sea la carga del electrón precisamente, sino la carga eléctrica. Y podemos tener este tipo de términos de nuevo. A al cuadrado pareciera que no es un término que se puede tener porque viola una simetría gauge en electrodinámica cuántica, viola la simetría U1, pero esto es más general. Esto se puede tener, este término se puede tener en una teoría no abeliana. De hecho, aparecen este tipo de términos en el modelo débil, ¿sí? Donde los A son bosones vectoriales masivos. Y otros posibles lagrangianos que podríamos tener con estos campos, pues los pongo aquí mismo. Lo pongo acá abajito. Otros posibles términos que podrían salir sería este término, E al cuadrado por d mu, a mu, así, d mu a mu. Y otro más que podría aparecer, para terminar, sería a la 4. Pero estos últimos, de nuevo, en teorías gauge no abelianas. O sea, en el modelo electrodébil y en la QCD, en la cromodinámica cuántica. Donde estas A's pues son o gluones o bosones W o bosones Z, ¿sí o no? Y eso sería todos los posibles términos de interacción que tienen dimensión de masa a la 4, que hacen que los acoples no tengan dimensiones de masa negativa, ¿sí? Son todos los posibles. Miren que esto puede venir acá con alguna acople de interacción. Si ustedes se ponen a hacer los cálculos de todos los masas, masa a la 4 todos, y que contiene a todos los campos que pertenecen al modelo estándar, que son las cosas que se han observado experimentalmente. Y entonces uno se pone a pensar, o sea que lo único que tengo que hacer es empezar a decir concretamente a qué partículas se les asocian estos campos, ¿no? Porque aquí está J, recuerde que recorren 12 posibles fermiones, 6 leptones y 6 quarks. Y estas A's recorren 4 posibilidades, ¿no? Gluones, bosón Z, bosón W o fotones. Mientras que phi solo es uno, el campo de Higgs. Pero bueno, pueden aparecer unos bosones que llaman los bosones de Goldstone, pero eso se absorben en una cierta lección de gauge, entonces no deberían aparecer en realidad. Entonces yo aquí no necesito en realidad poner el complejo conjugado porque al final el lagrangiano, solo con campos físicos, el único campo escalar que hay es el Higgs. Los bosones de Goldstone no son campos físicos y se absorben. Entonces estas son todas las posibilidades. La física de partículas entonces lo que tiene que hacer es asignarle un campo a cada partícula y describir primero las partículas libres con los lagrangianos libres, que son términos bilineales, o con las ecuaciones de movimiento homogéneas, y luego incluir todas las posibles interacciones, de tal forma que la teoría sea renormalizable. Y entonces solamente existen estas posibles interacciones, que tampoco son tantas, ¿no? Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 posibles interacciones,
que además representan diagramas de Feynman que ya no los alcanzamos a ver hoy, pero los vemos la próxima vez que nos veamos. ¿Sí? Son todas las posibles interacciones que puedo tener. Y con esto yo puedo construir todo el lagrangiano del modelo estándar poniendo todas las posibles interacciones y todos los posibles términos cinéticos para todas las partículas que ya hemos discutido que existen, ¿no? Entonces esto construiría el lagrangiano del modelo estándar, incluyendo estas interacciones. Después hay que ver qué se hace con esas interacciones, pero por lo menos aquí ya sabemos cuáles son los posibles términos de interacción. Luego tenemos que ver cómo se entiende esto. Pero bueno, ya me pasé un poquito, entonces vamos a detener el video acá.